aquí, coño. Bueno. Egun on guztioi, bienvenidos a esta sesión extraordinaria y urgente del pleno número 12 del año 2020. Como primer punto del día sería la aprobación de la urgencia de la convocatoria. ¿Alguien tiene que decir algo? ¿No? Pues votamos la votación de la urgencia. ¿Votos a favor? Venga. Punto 2. Aprobación, bases y convocatoria pública de ayudas extraordinarias a conceder por el Ayuntamiento de la Salteoria para la reactivación económica de los sectores del comercio, hostelería y servicios personales del municipio, mediante la realización de inversiones dirigidas a preparar la actividad para hacer frente al COVID-19. Vale. La Comisión de Socioeconomía, en reunión celebrada el 29 de octubre de 2020, por unanimidad, emitió el siguiente dictamen. Bases y convocatoria pública de ayudas extraordinarias a conceder por el Ayuntamiento de la Salteoria para la reactivación económica de los sectores de comercio, hostelería y servicios personales del municipio, mediante la realización de inversiones dirigidas a preparar la actividad para hacer frente a la COVID-19. Lo que traemos son las bases para esta aprobación. Para la aprobación de las bases, venimos a aprobar las bases y ¿tenéis algún grupo que quiere intervenir en el debate? No, pues pasamos a votación. ¿Votos a favor? Aho batez, eskerrik asko. ¿Alguien tiene explicación de voto? No, pues pasamos al siguiente punto. Punto tercero, aprobación del expediente de modificación de ordenanzas para el ejercicio 2021. Okay. Sí, pero tengo también el acta aquí. ¿No? Sí. Ya, es que tenía... Espera, Bueno, en el dictamen de la Comisión de Hacienda celebrado, para que no veo, el día 28 de octubre, se pasaba a pleno la propuesta de aprobación del expediente de modificación de ordenanzas para el ejercicio 2021. Contra la propuesta presentada se presentaron las siguientes enmiendas. Sí. Y las enmiendas las traemos al Pleno para su debate y aprobación. Entonces, vamos a empezar por... Luego ya diré el resumen final, ¿vale? Sí. Seguiremos el orden, como tenéis en el expediente. Entonces, vamos a empezar por la enmienda presentada por EH Bildu a la Ordenanza Fiscal número 4, reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles. Para su presentación tiene la palabra el señor Martín. Kaixo, egunon guztioi. Bueno, egin genuen emendakin hau, proposamenak esaten duen bezala, ondasun higiezinen gaineko zergan, ehuneko 50%ko errekargua proposatu genuen etxebizitza hutsentzako. Salbuetsita egongo liake errekargu hontatik, alokailuan dauden etxeak, zaharre etxeetan erroldatutako pertsonen etxebizitzak, erentziaz jasotzen diren etxebizitzak 2 urtez, eta baserrietan, nun baserriko titularrak bertan dagoen jarduerengatik nekazal erreka jasotzen duen baldin badira. Bueno, honek daukan zentzua da etxebizitza hutsak alokairuko merkatura ateratzeko nolabait sustapen bat egitea. Eta hori da finean aurkeztu deguna. Ez da lehenbiziko aldiz egiten deguna, bai iruditzen zaigu gaur egun bizitzen ari garen egoeran, etxe bizitzaren arazoa ere
bueno, okertu egin dela, eta iruditzen zaigula udale instituzioetatik ere lagundu aldugula alokairu hori sustatzeko eta prezioak nolabait bere onera etorri daitezen. Eta besterik gabe hori da. ¿Alguna formación quiere intervenir en el debate? Pues pasamos a votación. ¿Votos a favor de la propuesta de EH Bildu? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Vale, pues con 4 votos a favor, 11 en contra y 2 abstenciones, se rechaza la enmienda. Pasamos a la siguiente, explicación de voto. Sí. El señor Zabaleta tiene la palabra. Egunon denoi, buenos días. Gracias, señor alcalde. Me escucha bien, ¿verdad? Vale, bien. Bien, queríamos explicar un poco cuál ha sido realmente la posición del equipo, o sea, del Grupo Socialista para ir en contra de esta proposición de creación de bonificación por parte del Grupo Bildu. En un principio, sabemos que no es una reivindicación nueva la de establecer este tipo de recargo para viviendas vacías, pero realmente lo que tenemos que valorar en este momento es que tenemos una ley de vivienda que ya está regulando, digamos, este aspecto. Una ley de vivienda que, si bien es verdad, necesita de un desarrollo reglamentario para poder articularla y que en este momento todavía ese reglamento no está aprobado. Bien. Es verdad que también tenemos creada de por sí ese recargo del 50%, pero también tenemos que valorar que ese recargo del 50% es un recargo que en aquellos municipios que han intentado aplicarlo ha generado bastantes problemas a la hora de su... a la hora de su implantación y que ha derivado incluso en varios conflictos judiciales. Bien, mientras estemos en este limbo en el cual no hay una reglamentación que establezca claramente cuáles son los criterios por los cuales se puede aplicar este recargo y en función de qué conceptos se va a poder aplicar y, sobre todo, si va a ser gestionado por los ayuntamientos obligatoriamente, creemos que la posición correcta es la de votar en contra. Y lo creemos porque realmente, mientras este reglamento no nos diga cuál es la definición exacta de vivienda vacía, sobre qué criterios objetivos se va a determinar que una vivienda está vacía y, sobre todo, si realmente va a ser el ayuntamiento el que tiene que dotar de recursos para poder gestionar este recargo, entendemos que, mientras perdure esta situación de no desarrollo del reglamento, la postura correcta sería la de votar en contra. Gracias. Muchas gracias, señor Zabaleta. Pasamos a la siguiente enmienda presentada por el grupo de AJPNV a la ordenanza número 6, reguladora de tasas por la prestación de servicios a la realización de actividades municipales, en concreto al servicio de suministro de agua. Para su presentación tiene la palabra el señor Antxordoki. Egunon denoi. Bueno, ¿qué os voy a decir? Sabemos la situación que tenemos todos en el pueblo, cómo están las cosas, lo mal que está pasando el ciudadano. Bueno, pues nosotros hemos propuesto la bajada de la tarifa del agua al ciudadano un 5%, y lo hacemos no porque se nos ha ocurrido por inspiración divina, lo hacemos básicamente porque Aguas de la Ñarbe también ha llegado a una conclusión parecida a la nuestra, que el ciudadano tiene unas necesidades importantes, y ha decidido Aguas de la Ñarbe bajar la factura que paga el ayuntamiento un 5%. Entonces, nosotros creemos que la ciudadanía, ya que
tenemos una tasa ¿cómo es? De cobertura muy elevada, que puede ser en torno al 97-98%, es decir, la tasa está prácticamente cubierta. Creemos que la ciudadanía también tiene que tener ese descuento que nos han hecho, digamos, nuestro proveedor de agua, para que nos entendamos en esto que sería en este caso Añarbe. Creemos que hay que trasladar ese descuento o esa bajada de precio al ciudadano. No sé, me parece de total lógica y una cosa muy, muy entendible, investigable. ¿Alguna formación va a intervenir en el debate? Señor Zabaleta, tiene la palabra. Bien, bueno, correcto. Vamos a ver, en un principio, como bien indica el señor Anchordoqui, es verdad que la Mancomunidad de Añarbe ha decidido bajar ese 5% en el concepto que se factura a los ayuntamientos respecto a suministro del servicio de agua. Bien. Estamos de acuerdo en que en este momento la situación es la que es. Estamos en una situación de necesidad, de pandemia. Los recursos de las familias, es verdad, puede ser que se están viendo afectados, pero también tenemos que valorar otros aspectos. Es decir, como bien ha indicado el señor Anchordoqui, estamos en una tasa de cobertura que, según mis datos, es del 93%. Es decir, por entenderlo así un poquito a modo común, en este momento nosotros estamos pasando un coste a nuestros conciudadanos inferior a lo que nos pasa el propio Añarbe. Es decir, el Añarbe nos pasa una tarifa, nosotros no imputamos la tarifa completa a los ciudadanos y la reducimos para que no sea el coste real del agua. Bien. Es verdad también que es muy loable la idea de bajar el 5% en el recibo del agua, pero también tenemos que valorar lo siguiente. Sabemos que la tasa del agua es una tasa compleja, es una tasa compuesta de diversos factores. Es decir, está compuesta por otros 3 subconceptos que efectivamente luego configuran la tarifa del agua. Bien, está bien que si ese descuento del 5% va a ser lineal sobre todos los conceptos, sería lo ideal. Bien, en este momento, a día de hoy, tengo entendido que todavía no se ha trasladado a los ayuntamientos esa bajada del 5%. Sí que está aprobado, ¿de acuerdo? No digo que no, pero según confirmamos con el responsable del departamento, todavía no se está aplicando ese 5%. De hecho, vale, que puede ser que a lo mejor tenga un efecto retroactivo a junio de este año, como se ha dicho. ¿Marca tú? Sí. O sea, voy a intervenir yo porque soy miembro del Consejo de Administración del Añarbe. En Añarbe hay una propuesta del Consejo de Administración. Lo tiene que aprobar la Junta del Añarbe, que todavía no se ha convocado esa Junta. Hasta que no lo apruebe la Junta, no es efectivo ni el 5% del año que viene ni el 5% relativo al segundo semestre de 2020. Entiendo que no podríamos estar aprobando algo que todavía no ha aprobado realmente el Añarbe, cuando todavía en la Junta se puede votar en contra, si hay un cambio de voto. Eso por un lado. Por otro, también hay que tener claro que la factura que nos emite el Añarbe a este ayuntamiento es el 51% de lo que cobramos realmente a los ciudadanos en la factura del agua. O sea, del costo del servicio. O sea, y otra cosa muy importante, y es que el Añarbe, la presidencia del Añarbe propone la bajada del 5% de la tasa que le cobra a los ayuntamientos del agua para que el gasto que tienen los ayuntamientos, para quitarle presión a los ayuntamientos. Es más, el Ayuntamiento de Donosti mismo, con esa bajada del 5% en la factura del Añarbe,
aparte le está subiendo a sus ciudadanos cerca del 2% en la factura del agua. ¿Por qué? Porque el propio interventor de la Añarbe explicó el otro día, como explicó bien en el Consejo de Administración, es una forma de quitarle presión a los ayuntamientos. Y ese es el sentido de la bajada del 5% de la tarifa del agua en Aguas de la Añarbe. No es otro, sino quitarle presión a los ayuntamientos, porque en vez de estar en el Consejo de Administración de la Añarbe, parecía que estábamos en la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento de San Sebastián, porque el presidente de la Añarbe es el presidente de la Comisión de Hacienda y el interventor de la Añarbe es el interventor del Ayuntamiento de San Sebastián, en el que nos dijeron claramente que los ayuntamientos estaban teniendo muchísimos problemas para equilibrar los gastos y los ingresos para poder sacar sus presupuestos y que era una forma de quitarle presión a los ayuntamientos. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Y qué se dijo también en el Consejo de Administración? Que en los próximos años se recuperará este 5% más el incremento que tenga que sufrir la tarifa. Con lo cual, si ahora se plantea una bajada del 5%, será para que el año que viene pues, se plantee una subida. Sí, es así. Y es así. Es que es así. Es que es así. Que estaba yo allí, pues, claramente. Y si proponen una bajada del... No, claro, ya. Sí, pero bueno, es engañar a los ciudadanos. Si es engañar a los ciudadanos. Y si... No, yo creo que el espíritu, y tú lo sabes bien, John, que estabas allí también, el espíritu era ese, clarísimamente, el de quitar presión a los ayuntamientos. Y el propio Ayuntamiento de San Sebastián va a subir la tasa a sus ciudadanos. No, aquí la del 2020 realmente es el 86,03, que lo tengo aquí apuntado. No, el 93, perdona. El 93, que es que hay diferentes formas de mirarlo y en el punto que explique el interventor. Bueno, como se ha anunciado siempre, el nivel de cobertura real teóricamente sobre la conceptualización teórica es el 86,03, el teórico, entendiendo que en el coste se incluyen los costos estructurales. Lo que siempre hemos indicado que la tasa de referencia sería el funcional, que es el de costes mediales. Y ahí no estamos en el 99, sino ahora recuerdo que es el 93 o algo así, me parece que es por ciento, ¿no? Entonces estamos por ahí. El 86 en el estructural y en el funcional creo que es el 93, 91 93. ¿No? Y son los índices que existen. Entonces la diferenciación es en base a cuál de los dos índices se toma. Aunque el teórico es el estructural, la referencia que tenemos es la del 93%, que es el del funcional. Sin más, lo que quiero decir es eso, que ese espíritu de la Añarbe era para eso, para quitar presión a los ayuntamientos y que pudieran afrontar mejor sus presupuestos. Y por eso lo propuso el presidente de la Añarbe, porque le venía también muy bien al Ayuntamiento de San Sebastián. Desde luego, después se ha demostrado así cuando le han subido a sus ciudadanos lo que es el agua. Y esa es la explicación que quería dar sucintamente, y que no se puede reflejar. Ese 5% que plantean en la bajada no es solo de la factura de la Añarbe, porque si aplicáramos la factura de la Añarbe a todo lo que supone el costo del agua de este ayuntamiento, pues no sería un 5% lo que se está repercutiendo, pues igual sería de un 2%. Entonces, al bajar el 5%, están bajando más que lo que está bajando la Añarbe. Más posiblemente el doble, porque es el 50% de la factura, el 51% exactamente. Eso es lo que quería decir antes de la votación. ¿Alguien quiere intervenir en el debate? ¿Alguien más quiere responder? Pues responde. Pero ponte el micrófono. No hace falta. Lo puedes poner igual. Lo podemos tener abierto los dos, Vale, simplemente yo también estoy en el Consejo de Administración. Creo que está un poco fuera de lugar lo que has dicho, que parecía una comisión de Hacienda del Ayuntamiento de Donosti. Creo que la bajada cada ayuntamiento la tomará y tomará las decisiones que tenga que tomar. No creo que lo que has dicho del Ayuntamiento de Donosti, que luego han subido, no han bajado, que han hecho no sé qué, creo que está fuera de lugar en este pleno, porque creo que no estamos debatiendo nada del Ayuntamiento de Donosti. Simplemente decir que a nosotros nos parece interesante bajar la presión que tenemos en el agua, porque creo que la podemos hacer, porque la tasa de cobertura, vuelvo a decir, es muy alta. Me da igual que sea un 93, un 88,9 o un 89,9. Me parece que es una tasa que está más o menos bien cubierta
y creo que nos podemos permitir el bajar el 5%. Sin más, nuestra propuesta es esa. ¿Que no queréis bajar? Pues no se baja, pero nadie se ahoga por eso. Pero a mí me parece que puede ser una pequeña ayuda, que ya sabemos que a nadie le va a salvar la vida que le bajen un 5% el agua. No repercute tanto. Nosotros hemos hecho el cálculo con esta enmienda y con la siguiente. Y quiero sacar los cálculos, que los tengo por aquí, que es, dejaríamos de ingresar 41.000 euros. Entonces, con las tablas Excel que nos ha pasado el señor interventor, que hemos estado jugando un poquito. Y creo que esta enmienda y la siguiente estamos hablando de 41.000 euros. ¿Qué es mucho dinero, 41.000 euros? Son 7 millones y pico de pesetas. Pero es mucho dinero. Pero vamos, creo que en este ayuntamiento gastamos más de 7 millones de pesetas en cualquier cosilla. Y me parece que esa gracia de bajarles un 5%, porque esto es una gracia, y creo que la siguiente enmienda, que son un 10% a los hosteleros, creo que es más interesante que esta. Pero vamos, que si vosotros creéis que esto va a arruinar al ayuntamiento, o no tenéis los mismos números que yo, o estamos hablando de cosas diferentes. Bueno, yo creo que es una posición populista, totalmente populista. O sea, casi es populista la decisión que hemos tomado de congelar las tasas e impuestos. Está claro que vivimos la situación que vivimos y que no es momento de subir los impuestos a los ciudadanos, pero también sabéis lo complicado que puede resultar sacar los presupuestos municipales si no tenemos los ingresos adecuados. Y 41.000 euros, pues son 41.000 euros, y otros 10.000 de otro y otros 50.000 de otros es lo necesario para que igual este ayuntamiento pueda sacar o no sus presupuestos. Porque si bien se acuerdan todos, como hemos estado hablando en el anterior ejercicio, en este ejercicio en que estamos, aquí lo que hay que cuadrar son los ingresos corrientes con los gastos corrientes. Yo solo es lo que quiero poner sobre la mesa, sin más. Si no hay algo más. Pasamos a votación. ¿Votos a favor de la moción de la enmienda del PNV? ¿Votos en contra? Pues con 9 votos a favor y 8 en contra se acepta la enmienda. Pasamos a la siguiente enmienda del PNV, también relativa a proponer una reducción del 10% en la tarifa del uso del agua del comercio y del industrial. Para su presentación tiene la palabra el señor Antxordoki. Bueno, antes de empezar, eskerrik asko, Podemos taldeari bere bozka aldatzeagatik, batzordetik honea. Bueno, pues esta enmienda va por la misma línea que la anterior. La única diferencia es que antes estábamos hablando de una bajada de un 5% al ciudadano de a pie, digamos, y ahora estamos proponiendo una bajada del 10% tanto a comercio, industria y otros servicios, ¿no? Al final, ¿qué nos pasa? Que el ciudadano de pie trabaja en el comercio, en la hostelería, en la industria, y igual que para los ciudadanos es un momento duro, para todos ellos también. Hace pocos meses, ¿os acordáis que estuvimos hablando de lo mal que lo está pasando a la hostelería? Y todos lo estamos viendo. Igual que la hostelería puede ser la mercería Paqui y cualquier carnicería o cualquier establecimiento del pueblo. Incluso las empresas medianas que tenemos en el pueblo, que no tenemos empresas tan grandes y grandes multinacionales, tenemos muy poquito de eso. Tenemos alguna, John, que me estoy viendo que estás girando, pero no tenemos tanto. Y al final, cuando tú tienes un empleado, tienes un dolor de cabeza, y cuando tú tienes 100, tienes 100 dolores de cabeza. Entonces, me parece que, bueno, me parece no, creemos que la tasa del agua es una tasa elevada para muchos de estos comercios. Creo que esta tasa la deberíamos de analizar, cuánto deberíamos de cobrar los mínimos
de esta tasa a muchos de las tiendas o muchos de los negocios del pueblo, pero bueno, eso es un trabajo para más adelante, pero sí que creo que le tenemos que repercutir un 10% de bajada tanto a comercio, hostelería, industria, un poquito a los profesionales. Investigable. ¿Algún grupo que intervenía en el debate? Pues pasamos a votación. ¿Votos a favor de la propuesta del PNV? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues con 3 votos a favor, 8 en contra y 6 abstenciones se rechaza la propuesta. ¿Algún grupo quiere hacer explicación de voto? Señor Martín tiene la palabra. Bai, bueno, oraingo hontan abstentziora jo dugu eta, bueno, arrazoia, bueno, ikusten dugu nolabait egindako enmendakina orokorregia dela iruditzen zaigu, zeren ikusi besterik ez daukagu hemen onartu ditugun diru laguntzak, bai ostalaritzari, bai zerbitzu pertsonalei, bai merkataritzari. Beti eduki dute nolabait fakturazio limite bat. Eta ados egon gaitezke ostalaritzak, edo zerbitzu pertsonalak, edo eta merkataritza txikiak laguntzak behar dituztela eta ados egon gintezke horrekin. Gertatzen da, iruditzen zaigula neurri honekin, hariko ginakela tasa hau merkatzen, agian behar, ez dakit behar, ez naiz atrebitzen behar duten edo ez duten esatera, baina bai agian espiritu hori hautsiko duenari, ez? Zen herrian egia da ez dauzkagula sekulako ehun industriala eta enpresa handi pilo, baina badaukagu fakturazio asko egiten dituzten enpresak eta ez dakizkigunak zein dian bere egoera. Eta iruditzen zaigu, enpresa asko egoera honean daudela, enpresa asko egoera honek ere ez diela beste batzuei indien kalte egin, eta iruditzen zaigu ere, nolabait beherapen hau, nolabait kafe para todos esaten dan hori, ez zaigula egokia iruditzen, eta horregatik abstentziora jo dugu besterik. Eskerrik asko. Señor Zabaleta, tiene la palabra. Gracias, señor alcalde. Bien, siguiendo con la línea, es decir, bien, se ha votado a favor de la bajada del 5% a domiciliarios, cambiando un poquito el dictamen de la comisión, me parece bien, correcto y legítimo. Vamos a ver, tenemos que tener claro que una bajada del 10% a este tipo de sectores, sin determinar un poquito cuál es la estructura de cada sector, ni cuáles son sus consumos, ni cuáles son sus usos, es un poquito temerario. ¿Temerario por qué? Vamos a ver, este ayuntamiento y este equipo de gobierno siempre ha creado y tiene y las mantiene en activo exenciones para familias necesitadas, para rentas bajas, en todo tipo de tasas e impuestos. Y eso ocurre con el agua domiciliaria y ocurre con el resto de servicios. Bien, importante, tenemos que cuidar los recursos. Es decir, si queremos ser capaces, como estamos siendo capaces de dar un servicio de calidad a nuestros ciudadanos y de responder a todas sus necesidades en situaciones tan complicadas como esta, tenemos que cuidar nuestros recursos, porque si queremos responder con rapidez, como hemos respondido este Gobierno socialista, como respondió desde marzo este Gobierno socialista a las actuaciones y necesidades de las familias y de las empresas, estableciendo una modificación con efectos retroactivos de tasas, de terrazas y demás, necesitamos cuidar nuestros recursos. Tenemos que tener cuidado con lo que aprobamos y cómo decidimos aprobarlo. Tenemos que ser conscientes de estas cosas. Y termino. Gracias. ¿Alguien quiere intervenir en el debate?
¿Tú quieres, John? El señor Anchordoki tiene la palabra. Zabaleta, esan, bueno, decirte que nosotros con la tabla Excel que nos mandó el señor interventor, y le doy las gracias por haberlo hecho, hemos estado jugando. Me imagino que tú, siendo el presidente de Hacienda, también lo habrás hecho. Y hemos hecho los cálculos, hemos estado mirando un poquito y aprobando la tasa del 5% al ciudadano y el 10% en esto, joder, nos sale 41.000 euros. 41.000 euros. Joder, de un presupuesto de 22, 25 millones de euros que mueve el ayuntamiento. 41.000 euros. No sé, no me parece una cosa tan descabellada. Igual a ti te parece muy descabellado y yo entiendo que las líneas del gobierno socialista, como tú dices, es ayudar con dirulagunzas o con exenciones y cosas de esas luego en el momento que nos pilla el toro. Pero yo creo que en este momento ayudarle a los empresarios, que muchas veces la palabra empresario parece que estamos hablando de una persona que vive en un chalet que tiene 4 Ferraris y 4 chalés, pero no, el empresario es una persona normal que en su día se ha metido en un embolado, como quien dice, y crea un par de puestos de trabajo. O sea, es el empresario medio que puede haber probablemente en las artes. Creo que no tiene mucho sentido lo que nos estás diciendo y creo que al gobierno, o sea, que al PNV toda la vida creo que hemos sido bastante responsables, toda la santa vida. Creo que hemos sido de bajar pocas tasas. Nosotros somos más de subir que de bajar toda la santa vida. Toda la santa vida hemos sido así. Y es verdad. Y si estamos bajando es porque hay necesidad. Y Lourdes, no me taches de populista cuando tú has congelado, cojonian. Y no habéis presuntado nada. A ver, primero, no os interrumpáis y mantengan la compostura, por favor. Un apunte, como vosotros habéis hecho, os habéis pasado la portavocía, me voy a permitir yo también pasarla. El alcalde, Simplemente un apunte, ¿no? Porque llama la atención que en la justificación del por qué no se quiere bajar el 10% a este sector, se viene a decir que ya se contemplarán unas ayudas en los presupuestos como se ha hecho en este año. O sea, desde el punto de vista de la gestión, una barbaridad. O sea, ¿preferéis convocar una convocatoria de ayudas, hacer unos pliegos, hacer una valoración y hacer que liquiden los gastos a todos estos comerciantes para compensar lo que me estás diciendo, para compensar el agua? O sea, ¿eso es mejor que directamente bajar la tarifa? Eso es lo que estáis planteando, eso es lo alucinante de todo esto. O sea, me estáis diciendo, como se ha hecho este año, ¿quién ha dicho eso? Que va a haber unas convocatorias de ayudas para compensar de alguna manera o ayudar a los comerciantes, como se ha hecho de facto este año, que se han hecho unas convocatorias de ayudas para compensar la tasa de basuras y de agua. O sea, que todo eso es mejor, montar toda esa estructura, ese entramado es mejor que directamente dejar de cobrar un poco. Alucinante. Perdona, y para terminar, yo creo que, señor Zabaleta, bukatzeko, esan que las ayudas que ha aprobado el gobierno socialista no las ha aprobado el gobierno socialista, las ha aprobado entre todos los grupos aquí presentes, porque creo que ni el gobierno socialista tiene mayoría absoluta ni nada, y creo que las aprobamos entre todos. Beste gabe. Sí, pero abre el micro, que si no, no se te oye. Gracias. Bueno, señor Anchordoki, señora Alcorta, es que estoy un poquito hasta sorprendido de lo que me están contando. Es decir, vamos a ver. Sí, están jugando a ser un poquito, no sé, un poquito al populismo, ¿verdad? Porque, a ver, le explico. Vamos a ver, usted me está diciendo que la bajada del 10 va a ayudar para ti, para tal, que si el equipo socialista ha aprobado estas ayudas, como si esto... Vamos a ver, para poder aprobar ayudas y para poder responder en momentos de crisis, hay que tener una buena gestión anterior. Y esta gestión anterior... por lo menos reconózcanos eso, está hecha por este equipo socialista. A ver, John, no me interrumpas, por favor. Entonces, vamos a ver, que me digas que el 10% de la bajada del agua es totalmente
necesario, que va a suponer un respiro para las grandes empresas, para el que tiene el chalet y para el que no tiene el chalet. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que una bajada del 10%, que si tú bien dices, consideras que 41.000 euros no van a ningún sitio, bueno, pues perfecto, será tu impresión. 41.000 euros pueden dar para muchas ayudas de mucho tipo, a cualquier tipo de sector de esta localidad. Entonces, bueno, no hablemos de populismos ni de bajadas, no se ría, señora Alcorta, es que esto es así, es tan sencillo como esto. Incluso, ¿quién ha dicho que, no sé qué ha dicho de un programa de ayudas a posteriori para aprobar? Bueno, vamos a ver, se trabajan en diversas líneas de ayudas. Y si se trabajan en esas diversas líneas de ayudas es porque en este momento este ayuntamiento puede trabajar en esas líneas de ayudas, pero puede trabajar por una buena gestión anterior hecha por este gobierno. Y lo siento, es decir, correcto, es decir, ese gasto esa necesidad de equiparar gasto corriente con ingresos es necesaria. Entonces tenemos que tener cuidado con los recursos que manejamos, sin más. Es decir, todo lo demás me podrán contar cualquier cosa, pero es que en este punto creo que tenemos clarísima nuestra posición, como tengo clarísima la suya. Pues simplemente ya está. Es que lo demás es entrar en un tira y afloja que realmente no nos va a llevar a ninguna parte. No tengo nada más que decir. El señor interventor, John Murga, tiene la palabra. No, sin más que tanto en la anterior, básicamente más que en esta, dado que esta no se ha salido adelante. Pero un 5% no está definido nada, porque las tarifas tienen que limitarse a una tarifa. O sea, y hay unas limitaciones programáticas, de informáticas y demás. Entonces, convendría que lo que aparezca en el acta no sea un 5%, sino la tarifa que se está proponiendo en la que se materializa ese 5%, porque un 5% no es aplicable como tal. Pero bueno, si los cálculos tienen hechos y demás, me imagino que será sobre una tarifa que han hecho ese cálculo. Entonces, sería lo que figuraría en el acta, será esa tarifa que se ha aprobado, no un 5%, porque un 5% no se puede materializar. ¿De acuerdo? Vale, muchas gracias. Pasamos a la siguiente. La enmienda presentada por EH Bildu relativa a la ordenanza número 8, reguladora de los precios públicos por la prestación de servicios o la realización de actividades municipales. Para su presentación... ¿Me he saltado? Perdón. ¿Esta no ha salido? Ya está. Perdón, me he saltado dos. Lo siento mucho. Lo siento mucho. Que se me ha pasado la página, una doble página. Eso es. Ahora es la enmienda presentada por EH Bildu relativa a la recogida y tratamiento de residuos urbanos. Para su presentación, nos tiene la palabra el señor Martín. Bueno, a ver, emendakin honek, egindako proposamena, horrela dio, ez? Bosgarren edukiontziaren erabiltzaileei 30%ko obaria aplikatuko zaie edozein kasutan. Bueno, honen espiritua garbia da, ez? Herrian dugun birziklatze tasa benetan urria da, 47,5 hain zuzen, eta, guri iruditzen zaigu, tasa hau 60 aldea igotzea beharrezkoa dugula. Orduan, neurri hau, oinarrian dator, nolabait, birziklatzea sustatzea modu honen bidez. Eta, hori da bere helburua. Hau esan da, eta, leno ere egin dugun proposamenarekin, erantzun zaigu, pentsatzen nuen ezin nuela erantzunik eman, behin debatea itxita,
baino bai gelditu zaite gogoa esateko eta gai honen inguruan pentsatzen dut berdin jokatuko dela ezezkoa argumentatzeko eta bai gustatuko litzatekeela komentatzea hau dela azkenean zerga eta tasen inguruan hitz egiteko izan dugun foro bakarra. Eta hori horrela izanik, gure hildo eta ikuspegi politikoak nolabaite zerga eta tasetan ikusteko plasmatuta hau dela izan dugun espazio foro bakarra. Horregatik egiten ditugun ekarpenak alderdi hortatik ere badirala. Eta ikusten ari gerala, eta aurrekoan hala gertatu da, eta pentsatzen dut oraingo hontan ere berdin gertatuko dela, jasotzen ari geran erantzuna udal gobernuaren aldetikan ezezkoa argumentatzeko aspektu teknikoak bakarrikan aipatzen dituzue, eta iruditzen zait aspektu teknikoen atzean gordetzen zaretela eta nolabaite debate politikoa ekiditen ari zatela modu horretan. Besterik gabe, hori esan nahi nuen, hala eta guztiz, ez dute hitza izateari utzi nahi, Zabaleta jaunari, gogora arazi gabe, martxotik ona egin diren, udal honek egin dituen, hartu dituen neurri guztiek, herritarrei eta bertako ekonomia, tokiko ekonomia, merkatari txikiei, sustatzeko egin diren lan guztietan, oposizioaren babesa izan dezutela, baino ez bakarrik bozkatzeko garaia. Ideiak aportatuz hasieratik, proposamenak eginez, lantzen, eta azkeneko orduan, bozketan, zentzu berdinean bozkatzen. Beraz, esan nahi dizut, errespetu falta bat iruditu zaidala, ikeragarria zure aldetik, ikusita gainontzekook egin dugun lana eta borondateezko lana dana aurrera ateratzeko, gure herritarrak babesteko, eta zuk orain esatea, gestio hori, alderdi sozialistak soilik egin duela, hemen plenoaren aurrean, iruditzen zait falta bat izan dezula ikeragarria errealidadeari, egiari eta guri errespetuki. Eta herritarrei ere bai. Beraz, eskatuko nizuke esandakoak zuzentzeko. Besterik gabe. ¿Alguna formación quiere entrar en el debate? El señor Ares tiene la palabra. Mi esker, alkate jauna. Solo queremos indicar que tal como hicimos en la pasada comisión de Hacienda, pues vamos a abstenernos en esta enmienda, así como la que viene luego con EAJ-PNV, que es relativa también a esta tasa, ya que, viendo que hay un compromiso de establecer en breve unas mesas técnicas para estudiar determinados impuestos y tasas, pues creemos que ese es el foro en el que pues debemos analizar junto con los técnicos las distintas opciones que se podrían aplicar en la tasa de recogida de basura, porque todos los grupos creo que estamos de acuerdo en que pues debemos incentivar el reciclaje en nuestro municipio, pero para eso hay distintas maneras de enfocarlo. Una sería fijar una bonificación para el que recicla, pero otra manera podría ser penalizar al que no lo haga, como plantea PNV en la siguiente enmienda. O quizá otra alternativa pues podría ser rebajar la tasa mínima de reciclaje al que tenemos que llegar para empezar a aplicar la bonificación que ya tenemos fijada en realidad en las ordenanzas fiscales, que es del 20%. Entonces, por lo tanto, pues creemos que en estas mesas técnicas deberán analizarse las distintas opciones para dar entre todos y todas pues con la mejor opción de incentivar el reciclaje a través de esta tasa. Por eso no hemos presentado ninguna propuesta al respecto en este momento y nos vamos a abstener pues tanto en la enmienda de H. Bildu como la de PNV. ¿Alguien más quiere entrar en el debate? Pues pasamos a votación. ¿Votos a favor de la enmienda de H. Bildu?
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues con 4 votos a favor, 8 en contra y 3 abstenciones se rechaza la enmienda. Pasamos a la siguiente enmienda presentada por EAJ-PNV. Barkatu, explicación de voto egin genezake? Sí, explicación de voto. El señor Txordoki tiene la palabra. Bueno, esan Eusko Alderdi Jeltzaletikan Jon Martinek egin duen zuzenketa horrekin guztiz ados gaudela, Zabaleta jaunarekiko. Eta, bueno, pixkat batzordean esan genizuena, zuen emendakinari buruz, zentzuarekin ados gaude, pentsatzen dugulako, 5. edukiontziaren erabilera sustatu behar dela, baina, bueno, guk eskaini dugu beste alternatiba dela pixkat, Davidek esaten zuena, penalizazioa erabiltzen ez duenari. Orduan, hortik dijoazela gure bozkak, eta horregatik ez dugula zuen emendakina babestu, beste gabe. Bueno, el señor Zabaleta tiene la palabra. Gracias, señor alcalde. Bueno, pues en un principio, respecto a esta propuesta, informar que, bueno, que efectivamente en este momento este ayuntamiento ya tiene una bonificación por el uso del quinto contenedor. Está clarísima. Depende de ciertos factores que se aplique esa tasa y en este momento, por desgracia, no llegamos a esos factores para aplicar la tasa. Entonces, bueno, es verdad que a lo mejor hay que trabajar en el aspecto de poder modificar esos conceptos y determinar cómo se puede llegar a esos mínimos para poder aplicar la modificación de la tasa. Entonces, bueno, está claro que estoy de acuerdo en que tenemos que trabajar en ese aspecto. Es más, establecer una bonificación por el mero hecho de ser titular de la tarjeta para utilizar el quinto contenedor, bueno, pues puede parecer un poco peligroso. Bien, y estoy de acuerdo en que tenemos que trabajar en modificar los criterios para poder llegar a los objetivos de reciclaje. Bien, seguimos trabajando en ello, estamos haciendo campañas de incentivar el reciclaje, como la que recientemente se ha puesto en marcha. Y es más, estoy de acuerdo con los compañeros de Podemos en que esto requiere un debate más profundo y por eso, en el compromiso que hemos adquirido, nosotros, de hecho, la última comisión fue lo que hicimos. Hemos convocado las correspondientes mesas técnicas para tratar estos asuntos. Esas mesas técnicas que ya el actual alcalde de Valdivia se comprometió a hacer en noviembre del año pasado y que ya avanzamos en la primera comisión que hicimos de Hacienda bajo mi presidencia, se avanzó en que se iba a crear estas mesas técnicas y ya este miércoles pasado que hicimos la última comisión de Hacienda, de hecho incluso pusimos fecha 23 de noviembre para empezar a trabajar estos aspectos. Y estoy de acuerdo en que tenemos que trabajar en ese sentido, incentivar el reciclaje, llegar a los porcentajes que se nos piden e incluso poder modificar parámetros para poder acceder a esos porcentajes de otra forma. Y gracias. Perdón, que no he dado el micrófono. Lo único, aclarar que yo no lo he entendido así como lo ha dicho el señor Zabaleta, como decís que ha dicho el señor Zabaleta, pero me creo lo que decís. Si ha sido así como lo ha expresado, no creo que fuera su intención, yo creo que es un error. Está claro que todas las líneas de ayudas que hemos sacado durante la pandemia a este ayuntamiento ha sido con la colaboración y el trabajo de todas las formaciones políticas y creo que declara la rectificación. Yo creo que ha sido un error al hablarlo, vamos, no creo que fuera su intención, así que os pido disculpas. Pasamos al siguiente punto. Espera, que no veo. A ver, hurrengo emendakina gurea da. El siguiente sería la propuesta de AJPNV en cuanto a la propuesta de una rebaja del 10% en la tasa de recogida, gestión y tratamiento de residuos urbanos a las tarifas 2, 3 y 4. Comercios y servicios. No, me la salto. Es la 7. Hay que votarla todavía, ¿no? Vale, hemos pasado. Es que hemos debatido las dos a la vez. Perdonad, que estoy hoy un poco así.
Pasamos a la propuesta de JPNV, que propone que se congele la tarifa a los usuarios del quinto contenedor y un incremento del 3% a los no usuarios. Para su presentación tiene la palabra el señor Antxordoki. Bueno, hurrengo emendakinea aurrekoarekin lotuta dago, Bilduren emendakinarekin lotuta dago, eta da azkenean 5. edukiontziaren erabilera sustatzeko pentsatu dugun emendakinea. Pentsatu dugu erabiltzaile ez direnei 3% igotzea eta erabiltzaile direnei izoztea. Espero dut oraingoan gobernuari etzaiola gauza populista irudituko igoera txiki hau, eta pixkat hortik dijoaz, azkenean 5. edukiontziaren erabilera Bilduk ondo esan duen bezala erabilera egokiaren oso azpitik dago, eta igo behar dela iruditzen zaigu. Eta iruditzen zaigu erabilera sustatzeko era egokia litzakela, erabiltzaile ez diren horiei tasa pixka bat igotzea, besteik gabe. ¿Alguna formación que entra en el debate? Pues pasamos a votación. Bueno, lo único advertir lo que ya advertí en la Comisión de Hacienda. Estamos hablando de una tarifa, no hay dos tarifas diferentes. Entonces, no se puede una tarifa tener un doble juego. La propuesta no está presentada correctamente, porque no se puede una tarifa congelarla y subirla al mismo tiempo. Es imposible. Con lo cual, la propuesta, tal y como está planteada, no sería viable. Jon, galdera bat, 2. tarifa bat sortu liteke edo ez? Se podría abrir, pero habría que cambiar quienes se definen que son los sujetos pasivos de esa nueva tarifa y demás, cosa que no está definido en la propuesta. Quiere decir que se puede hacer, que no es una cosa pero vuelvo a insistir, inviable. Claro, pero lo único que estoy diciendo es que no es viable como se ha presentado. No he dicho que no sea viable establecer tarifas nuevas y establecer quiénes son los usuarios a los que les corresponde aplicar esa tarifa y demás. Yo eso no estoy diciendo. Estoy diciendo, y lo advertí ya en la comisión, que tal y como está planteado, una tarifa no se puede congelar y subir al mismo tiempo. Entonces, el planteamiento no está correctamente plasmado. Y, bueno, simplemente eso. Porque tal y como está, no se podría aplicar. Una tarifa no es modificable. Vale, pasamos a votación. ¿Votos a favor? Sí se puede. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues con 7 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones, no se admite no se aprueba la enmienda. Pasamos a la explicación de voto. Pues el señor Martín tiene la palabra. Bai, bueno, guk oraingoan ere, baiez bozkatu dugu, zentzua aurrekoaren guk egindako emendakinarekin, bueno, zentzu berdina ikusten diogulako, naiz eta ez igual hain ambiziosoa izan. Bueno, hau esan da, bai gustatuko litzaiake, bueno, komentatzea alde batetik, bueno, esanguratsuak iruditzen zaizkiala aurreko esplikazioan Zabaleta jaunak esatea izan badaudela neurriak hartuta, udal honek neurriak hartuta, tarifa hauek jetxi ahal izateko eta sustatzeko birziklase tasa hori, baina aldi berean esaten duenean, bueno, arriskutsua iruditzen zaiola soilik txartela eskuan izateagatik aplikatzea obari batzuk, baino gero era berean, eta hor ikusten dio sekulako kontraesana, esplikatu ez ditu neurri horiek erabiltzaileen portzentajearekin zerikusia dakatela. Alegia, txartela eskua daukaten pertsonekin. Beraz, bueno, nik eskatuko nizuke zu ere pixka kontu zibiltzea gauza hauekin, zen kontraesanean erori zera. Eta beste alde batetikan, David Tania, benetan pena ematen dit ez honen alde egin izana, eta jarri dezuten argumentazioa, nik errespetatzen dut. Baina kontua da, birziklase tasaren arazoa lasarten benetan larria dela. Oso larria da. Osa, Gipuzkoan
gaude atzean, oso atzean. Eta badakizkigu, bueno, udalan ze pausoa dauden, ze tempusak dauden, eta gauz guzti hauek atzeratzea, balizko debate bat irikiko dalakuan, eta hori oinarri bezala hartzea, bueno, abstentziora joteko, naiz eta ados egon, birziklate tasa zuzendu beharrekoa den gauza bat dela izateakin, baina benetan pena ematen dit, bueno, gauz guzti hauek atzeratu behar izatea, benetan urgentea den kontu. El señor Zabaleta tiene la palabra. Gracias, señor alcalde. Bien, bueno, pues realmente, por lo que me ha indicado el señor Martín, parece ser que no soy capaz de explicarme bien. Entonces, bueno, para no seguir con los malentendidos, pues intentaré explicarme mejor. Estoy diciendo, y me reafirmo, en que efectivamente una persona que tiene la tarjeta del quinto contenedor tiene ya un derecho a bonificación. Derecho a bonificación que se activa cuando se llega a una serie de requisitos. Bien, efectivamente, en este momento la SAR Teoria no llega a ese requisito. Estamos de acuerdo en que hay que mejorar nuestros porcentajes de reciclaje. Y estoy de acuerdo con usted. Es que no sé cómo se lo puedo decir más claro. Estoy de acuerdo con usted. Bien, pero decir que tenemos que aplicar ya de facto, per se, y por el hecho de tener la tarjeta un 30%, pues permítame que no lo vea factible, en nuestra opinión, permítame que no lo veamos factible. Bien, estoy de acuerdo y lo ato con la propuesta del partido del EAJ-PNV en que es verdad, hay que, y lo que también ha dicho Podemos, es decir, hemos creado mesas para poder trabajar en este sentido. Bueno, y es la idea que tenemos que llevar adelante, trabajar en este sentido. Y trabajar en la mejora tanto de nuestros porcentajes de reciclaje e incluso de poder configurar las tasas de otra forma. Y para eso están convocadas estas mesas que empezaremos el día 23 de este mes. Y espero que entre la colaboración de todos lleguemos a un acuerdo o a un sentido correcto para poder enfocar esta tasa de otra forma. Y es que creo que soy clarísimo en ese aspecto. Gracias. Pasamos a la siguiente enmienda, la enmienda número 8, presentada por EAJ-PNV. Para su presentación tiene la palabra el señor Anchordoki. Bueno, esan que bienvenidas las santas mesas, que llevamos 5 años escuchando que se iban a hacer, eta iten balin badia, ongi etorriak izango diala. Hay que tener fe. Creo que de fe, a mí no me tenéis que explicar nada, que creo que tengo bastante. Si no, no aguantaría muchas cosas. Bueno, esan gure hurrengo emendakina, dijoala euneko 10 jeistearena, zaborren tasa, bai merkataritzai, zerbitzuei, ostelaritzai, eta industriari. Hau ez da oraingo kontua, orain igual COVID-arekin, oraindikan ere gehiago sustatzeko kontua da, baina guk aurreko urtean ere komentatu gendun, iruditzen zaigula, bueno, komertzio asko, dendari askok, industria askok, asko ordaintzen duela erabiltzen duen zerbitzu honengatik. Agian, mahai horietan gehiago landu beharko da, ez dugu ondo ikusten, herritar normal batek, herritar batek 101,75 euro pagatzea familia batek zabortasa, eta esaterako, inori seinalatu gabe, txemaren bulegoak pagatu beharra 228 euro. Nun txemaren bulegoa jarri dela adibide bezala, seguru asko berak sortzen duen zaborra, edonorren familiak baino askoz txikiagoa izaki. Eta hori bezalako adibideak daude asko eta asko. Orduan, guk lehengo urtean ere, ez da aurtengo populismoa, guk lehengo urtean ere
tasa honekin zerbait egiteko proposamena egin gendun. Egia esan, 10% bat gestea iruditu zaigu egokia, ibile gehalako gu ere gauzak eta begiratzen, eta gure zenbakietan 18.000 euroko jaitsiera bat, udalak sartuko gutxiago jasoko lukeen zifrak dauzkagu zenbakietan, ez? Eta orduan, bueno, 3 milioi pesta dira, Zabaleta jauna. 3 milioi pesta, ez da asko. Me parece que estoy en una subasta. Ez da asko. 3 milioi pesta, ez da asko. Eta zaldi bat 3 milioi pestakoakin urruti etzea jungo. Eta hori zuk ere badakizu. Orduan, ez dakit, niri oso jetxiera txikia iruditze zait. 10% hori 18.000 euro ez da asko. Eta iruditzen zait, enpresa, eta batez ere enpresari txikientzako, puntu interesgarria dela. Seguru asko 10%, baino jetxiera handiagoa beharko luke. Edo azterketa sakonagoa. Zergatik daude, negozio txiki asko, Txemaren komentatu dugu, hemen dagolako, baina hori bezala asko daude, ia zaborrik sortzen ez dutena, eta tarifa 228 euro ordaintzen dutena. Jode, astakeri bat da. Herritarrak gehiago sortzen duenean, eta gutxiago ordaindu. Piskat horti dijoaz, badakit irudituko zaizu zezkoa izango dala, eta bueno, 3 milioi pestak Lasarteko udala zorpetuko duela, edo arruinatuko duela, baina ez zait iruditzen hain besteko eskaera danik, beste gabe. ¿Alguna formación que intervenir en el debate? Pues pasamos a votación. ¿Votos a favor de la propuesta? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues con 3 votos a favor, 8 en contra y 6 abstenciones, queda rechazada. ¿Alguna explicación de voto? Señor Zabaleta, tiene la palabra. Gracias de nuevo. Bueno, John, parece que estamos al final en el, no sé, en el mercado o en la subasta de caballos en entrenamiento de todos los años, ¿eh? Es decir, yo, a ver, que entiendo lo que me estás diciendo, ¿eh? Es decir, que a lo mejor 18.000 euros o 3 millones de pesetas no es mucho, pero, a ver, planteémonos a lo mejor, pongamos que una asociación, o hay que ceder, o hay que habilitar un local, o hay que hacer algún tipo de gestión, y no podamos por esos 18.000 euros, que solo son 3 millones de pesetas, tenemos que valorar esas cosas. Es decir, vamos a ver, y estoy de acuerdo contigo en que, bien, hemos creado esas famosas mesas que no creías que se iban a convocar por el histórico que traemos, bien, pero están convocadas. Vamos a trabajar en ese aspecto. Y repito, que 18.000 euros o 3 millones de pesetas puede ser mucho dinero para algo o poco dinero para algo. Entonces, tenemos que cuidar esos mensajes, porque luego me dices que si populismo, que si no populismo. Es que tenemos que saber lo que decimos y cómo lo decimos, Y que estoy de acuerdo en que esto lo podemos hablar en las mesas técnicas y que requerirá, por supuesto, de todos los informes técnicos necesarios y, sobre todo, socioeconómicos, que serán muy importantes para valorar estos aspectos de las mesas. Y a partir de aquí, a partir del día 23, a trabajar en este aspecto. Y ojalá lleguemos a los acuerdos entre todos para poder establecer las tasas las más justas posibles y, por supuesto, que nos permitan seguir haciendo cosas como estamos haciendo hasta ahora. Gracias. Pasamos a la ordenanza número 9, presentada por EH Bildu, relativa a la ordenanza, la enmienda número 9, presentada por EH Bildu, relativa a la ordenanza número 8, reguladora de los precios públicos por la prestación de servicios o la realización de actividades municipales. Para su presentación tiene la palabra Estitxu Garmendia. Bai, gure proposamena zentzu honetan, aplikatuko diren salbuespenak eta hobariak, izaera kulturala, hezkuntzazkoa, kirolezkoa edo soziala duten pertsona fisiko elkarte eta entitate antolatuak irabazteko asmorik gabekoak
prezioa ordaintzetik salbuetsita egotea edozein kasutan, sarrera doainik edo ez izan da. Beraien egoitza Lasarte horian kokakuta balego eta Lasarteoriatik kanpoan dauden kasuan, salbuetsita egongo litzakela sarrera doainik diren kasuetan. Eta zergaitia, Lasarteorian elkarte eragile eta entitate askoren lanari esker dugula askotariko ekintza kulturalak, kontutan izan da, batez ere orain bizitzen ari garen momentu honetan, salbuespen egoeranen ondorioz, haien jarduna oztopatua izaten ari dela, irabazi asmorik gabeko elkarte eta entitateen lana erraztu, babestu, baloratu eta sustatzeko udaletikan erraztasunak eman beharko liratekela iruditzen zaigula. Eta udaleko azpiegiturak erabiltzerakoan, salbuetsita egotea eskatzen genuen. Beste gabe. ¿Alguna formación que entra en el debate? Pues pasamos a votación. ¿Votos a favor de la enmienda? ¿Votos en contra? Pues con 6 votos a favor y 11 en contra, queda rechazada la enmienda. ¿Alguna explicación de voto? El señor Zabaleta tiene la palabra. Gracias de nuevo, señor alcalde. Bien, en un principio sobre esta propuesta, bueno, ya sabemos que en este momento todos conocemos que se hacen una serie de bonificaciones para las entidades de la Lasarte-Oria, para el uso de las infraestructuras municipales. También se hace un descuento, independientemente de si cobran o no cobran la entrada. En esa línea tenemos que seguir trabajando. Bien, extenderlo ya a entidades de otros municipios no nos parece algo que debamos afrontar en este momento. Por supuesto, estamos a favor de la cultura, del desarrollo socioeconómico de Lasarte, pero también tenemos que ser conscientes de las infraestructuras que tenemos en este momento y de la capacidad que tienen para poder dar cabida a todas las necesidades de todas las asociaciones de este municipio. Y en este momento, bien, asociado a un factor externo como es la pandemia, sabemos que el acceso a las infraestructuras está siendo bastante restringido. Entonces, tenemos que cuidar un poco eso. Y en ese aspecto creo que básicamente hemos votado en contra teniendo en cuenta todos estos factores. Sin más, simplemente pues seguir trabajando en esa línea y agradecerle la propuesta. Bien, pues una vez finalizado el debate de todas las enmiendas, respecto al dictamen de la comisión del 28 de noviembre, lo que se incorporaría sería la enmienda aprobada relativa a la subida del 5% en el incremento del agua. O sea, perdón, de verdad, no es mi día hoy, de verdad. La bajada del 5%, perdón. Y pasaríamos a votar el dictamen de la comisión. ¿Votos a favor? Perdón. Ahora. Sí, puedes hablar antes, sí, de voto. Ez berdin zait noiz itzein aurretik edo ondoren, baina bueno, erreplikatzeko aukera izan nahi nuke, horretik esan nahi dut. Oain itzengoet edo ondoren. Al expediente. A ver, vamos a ver. Que explique, señora. El expediente entero, A ver, por favor. A ver, en este momento y con carácter previo a la votación, los grupos que quisieran participar podrán participar. Vale, pues ya está. Y entonces hay 2 intervenciones, hay posibilidad de 2 intervenciones. Luego en la explicación de voto, que debería ser explicación de voto, solo la intervención debería ser única, que es para explicar precisamente la causa o el motivo o lo que nos justifica el por qué hemos
la motivación de por qué hemos votado en el sentido que hemos votado. Lo que pasa es que aquí, pues no sé, hoy en el pleno de hoy ha habido pues bastantes intervenciones de réplica y dúplica en el tema de explicación de voto, y luego en lo que ha sido precisamente las intervenciones previas, pues solo ha habido únicas intervenciones. Creo que casi se ha hecho al revés. Sí. Pero bueno. Yo ahí asumo mi error en la dirección del pleno de hoy, porque sí que es verdad que ha habido interpelaciones personales en las explicaciones de voto que no debería haberlas habido ni que hubieran surgido debate. El debate es para hacerlo previo a la votación. Pero bueno, ahora, como bien dice el señor Egea, podéis intervenir los grupos políticos. ¿Alguien quiere intervenir antes de la votación? El señor Ares tiene la palabra. Mi esker alcalde jauna. Bueno, dada la situación en la que estamos, nuestra postura con las ordenanzas fiscales era intentar que no se subieran los impuestos ni las tasas municipales para el año que viene. Entendemos que era una decisión necesaria y una manera pues, de complementar el resto de iniciativas y ayudas puestas en marcha por el Ayuntamiento para seguir contribuyendo, bueno, en la medida de lo posible, pues, a sobrellevar esta situación tan complicada. Por eso hemos decidido apoyar la propuesta del Gobierno municipal de congelar los impuestos y las tasas de 2021, que además de congelar, pues va a incluir la bonificación del 100% en la tasa por la colocación de terrazas para todo el año que viene y la rebaja del 5% en la tasa de alcantarillado. Bueno, y también la reducción que acabamos de aprobar del 5% en la tasa de suministro de agua para los hogares. Entonces, haciendo una estimación a partir del expediente del año pasado, nosotros calculamos que, bueno, con estas medidas el Ayuntamiento va a dejar de ingresar más de 100.000 euros, que sumado a la congelación general de las tasas e impuestos, pues entendemos que bueno, pues muestra el compromiso del Ayuntamiento pues, de seguir utilizando las herramientas a su alcance para ayudar a nuestros vecinos y vecinas, como decía, a sobrellevar esta situación lo mejor posible. Y sí queríamos señalar también que bueno, teníamos alguna propuesta puntual pensada para presentar como enmienda, en concreto relativas al IBI y a la tasa de recogida de basura, además de alguna otra que no conseguimos aprobar el año pasado, pero bueno, valorando positivamente la propuesta de congelación y sobre todo pues viendo el compromiso del equipo de gobierno de establecer estas mesas de trabajo que ya hemos comentado, pues bueno, será en ese espacio donde plantearemos las propuestas, las trabajaremos y donde se podrá analizar a nivel técnico sobre todo, y ya sea la recogida de basura, el suministro de agua o la aplicación del recargo a las segundas viviendas y bueno, las que se estime oportuno tratar. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Ares jauna. Señora Alcorta tiene la palabra. Bai, bueno, azkenengo bozkan aurretik hitz egiteko aukera izan nahi nun, eta horregatikan, ez dakit eske izten izan. Bueno, oro har zein dan gure iritzia azaldu nahi nuke, oraintxe bertan, eta, bueno, lehenengo eta behin, bueno, ordenantza fiskalen lanketari buruz hitz egin nahi nuke, badakit, bueno, hitz egin deutelako, eta, bueno, idatziz ere izan dezue gure keja, baina hemen ere pleno hontan ere gure keja azaldu nahiko genuke ordenantza fiskalen lanketari dagokionez. Edo lanketa eza, hobeto esan, ze ez da aurre lanketarik egin oraingontan. Azkenen urteetan beti kexatu izan gara ordenantza fiskalen lanketari berari oso denbora gutxi eskaino zaielako, beti ere izan deu mahai teknikoak deitu behar ziala, eta horietan oinarritutako espediente bat aurkeztu behar zala, eta urteetan kexatu izan gara. Baina eska urten marka guztiak hautsi dituzue. Ze zuzenean, ordenantza fiskalen de facto, ia honeko honean, ordenantza fiskalen prorroga proposatu duzue. Tasak eta zergak izoztearen proposamenaren aitzakipean, espediente eguneratu bat aurkeztea saiestu duzue. Eta hori ez duzu egin, inoiz, udalentxontan, ez da egin inoiz. Ez da gehiengo absolutuarekin gobernatzen ari zinatenean ere. Beti izan deu espediente eguneratu bat. Esan bezala, marka guztiak hauzten izatea aurten. 2019ko aurrekontua prorrogatu, zuen erabakia, unilaterala. 2020ko ordenantza fiskalak prorrogatu, erabakia unilaterala. Ze izango aurrengoa? 2021ko aurrekontuk irailean aurkeztea?
EAJ taldetik gogorarazi nahi diogu udal gobernuari, alkateari, gurekin daukaten akordio politikoaren arabera, gure taldearekin negoziatu beharra dezuela, bai aurrekontuak eta bai ordenantza fiskalak. Eta negoziatzeak esan nahi du hitz egitea, eta hori egin dugu, adostea, eta hori egin dugu, eta adostutakoa errespetatzea, eta hori ez duzu egin. EAJ taldetik abisatu beharra dugu, gure pazientzia agortzen ari dela, eta mesfidantza handitzen. Beraz, urrengo aurrekontuetara begira, guk lan egingo dugu. Pandemia eta krisi honen aurrean, Lasartek behar dituen aurrekontu egoki batzuk lantzeko. Eta saiakerak egingo ditugu, baina aurrez abisatzen dizuegu. Hoi zuekin edo beste batzuekin egin dezakegu. Hori lanketari dagokionez. Eta bestalde, berriro horrepekatuko, baina gure 5 emendakinetatik bat onartu da, beste lauak ez, edo 2, barkatu. Baina zaborrak eta uraren inguruan egin beharreko lanketari buruz ere, lanketa bat sakona egin behar dela, azpimarratu nahi dut. Urak eta zaborrak, aspaldi esaten ari gea, lanketa propio bat eskatzen dutela. Urteak daramatzagu eskatzen, 2 tasa horiek, goiti bera berraztertu behar direla esaten. Lan handia eta denbora asko eskatzen duen azterlan bat dela aitortuta, egon dira beste batzutan, beste urtetan, saiakera batzuk. Zuen garaian, Bilduren garaian, egon dira saiakerak. Tasa horiek kobratzeko irizpide egokiagoak ezartzeko helburuarekin noske. Ze gaur egun, ondo dakigu, ez garela herritarra jasotzen duen zerbitzu baten kontraprestazio zuzen eta jakin gisa kobratzen ari. Eta hori leheno Jonek esan du. Ez da normala, bulego batek, familia batek ordaintzen duenaren bikoitza ordaintza zaborretan. Ze tasetaz aigea, ez zergetaz. Mesedez, bereiztu. Ze tasak ordaindu behar dira zerbitzuaren erabiltzaren truke. Eta ez da zertan kargatu behar enpresa bat enpresa ezategatik. Nahi baldin bazu kargatu, grabatu zergetan, baino ez tasetan. Ze hori ez da justua. Eta gaiari heldu behar zaio. Eta horrekin lotuta, esan nahiko nuke, Jonek esandakoari, badaude enpresa batzuk poligonoan edo horian, zaborren tasak pagatzen ari diana eta zerbitzua etzaile eskaintzen ari. Osea, idiaz, jasotzen ez diren zerbitzu batengatek ordaintzen. Ze poligonora etzaile zaborrak etzaile jasotzen. Osea, pentsa. Ilegala gaina. Gaiari lehen heldu behar zaio. Eta hori ari gera urtero aldarrikatzen. Ez zaio heldu, ez beste urtetan, ez aurten. Oain esan dezue mailak konbokatuko dituzuela. Baina eski ja konbokatuta behar zian. Ze inoiz baino beharrezkoa gara tasa horietan aldaketak proposatzea. Ze datozen hilabetetan, ziur aski, segurtasun neurri berriak egongo dira eta eragingo die zuzenian komertzioei eta ostalaritzei. Eta enpresa txiki ere bai. Orduan, oain inbertzan aldaketa. Eta zer da proposatzen duzuena? Berdin kobratzen jarraitzea. Ostalaritzei eta merkataritzei, como si no pasara nada. Ez, baina diru laguntza jarriko ditugu. Osa, hori da hobeto? Osa, horrekontuetan, diru laguntzak deialdi bat egin, pleguak egin, eskaera jaso, baloratu, zuriketa, hori da hobeto? Ez alda gestioaren ikuspuntitik orain tasetan eragitea. Ez da ulertzen. Osea, kudeaketaren ikuspegitik hori da, planteatzen dezutena zentzugabekeria, gestioaren ikuspuntutik. Aurten krisi sanitarioa latza pairatzen ari gara. Beraz, inoiz baino gehiago eman behar dugu orain buruari. Taldaketak oain egin behar dira. Orain krisiaren erdian. Oaintxe, noiz bestela. Horregatik guztiatik izango da gure abstentzioa. De facto igual du kontra abstentzio alde, porque prorrogatuta daude, igual du, emaitza berdina da.
baina ez dugu kontrarik egingo. Lanean hasten zaretela eta sistema oso hobetzeko saiakera batzuk egiten hasiak zaretela ikusterakoan bakarrik izango duzue gure aldeko bozka. ¿Alguien más? Sí, el señor Zabaleta tiene la palabra. Gracias, señor alcalde. Bueno, respecto a lo que ha comentado la señora Alcorta, respecto al expediente completo de las ordenanzas fiscales, sí que me gustaría hacer algún tipo de puntualización, si me permite. Es decir, a raíz de que se envió por parte del departamento que se encarga, está aquí presente el señor Murua, cuando se envió el correo con el expediente de modificación, la propuesta de modificación de ordenanzas, es verdad que a raíz de ese momento usted y yo entramos en un debate bastante interesante y a la par que constructivo, porque me gustó bastante. Es decir, sí, estuvo muy bien porque teníamos un punto de vista un poco distinto de cómo debería confeccionarse este expediente, como usted bien sabe, y lo mejor es que pusimos en copia a todos los grupos políticos. Y estuvimos casi como si estuviéramos chateando, pero bueno, vía correo electrónico. Pero estuvo muy bien porque... Sí, perdón. No, y es que es verdad. Es decir, usted me afirmaba que el expediente debía estar completo, correcto, para que se pudiera trabajar sobre él, preparar enmiendas y propuestas y demás. Y bien, yo le contestaba, bueno, no sé, a lo mejor estoy enrollándome mucho, pero yo le contestaba, a ver, y evidentemente estaba asesorado por el señor Murua, es decir, se propone lo que se va a modificar. Si un expediente se va a congelar, evidentemente no hay nada que se vaya a modificar. Digamos que si el expediente del 2020 va a ser el mismo que el 2021 en la mayoría de las tasas, y solo se envía lo que se quiere modificar. Entramos en un debate ahí en el cual usted al final me contestó, dice, legal es legal, pero que nunca se ha hecho así, también es verdad. Y yo dije, bueno, pero legal es legal y la forma de proceder es correcta. Bien, luego lo completamos con un tema en el que usted me decía que... pero necesitamos la propuesta de ingresos del presupuesto y demás para poder saber con qué márgenes jugamos y demás. Y bueno, yo le contestaba que efectivamente que el tema de ingresos y gastos lo tendrá usted cuando tenga la propuesta de presupuesto y podrá ver ahí con qué gastos e ingresos contamos. Pero lo que al final yo creo que llegamos a un acuerdo en que efectivamente lo que se había enviado era totalmente legal, se envió la propuesta de ordenanzas que se iba a modificar y el resto, como estaba congelado, no había nada que modificar. Y es más, luego teníamos el archivo de propuestas que se envió en formato en PDF para que los diversos grupos hicierais las propuestas que consideráis oportunas. Bien, ¿que nos hubiera gustado hacerlo con más tiempo? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y ahí le voy a dar la razón. Teníamos que haber hecho con más tiempo. Pero claro, si queríamos que las modificaciones entraran en vigor el 1 de enero, los plazos eran los que eran. Y sabe que si no lo hacíamos en este momento, estábamos fuera de plazo y directamente nos cargábamos el primer trimestre de modificaciones. Y eso lo sabe usted. Y ahí llegamos también a un acuerdo respecto a eso. Y bien, en ese aspecto sí es verdad que los plazos no han sido los correctos y le voy a dar la razón. Le voy a dar la razón. Bien. A partir de ahí está el tema de ingresos y gastos, que va en el presupuesto, y eso estamos trabajando en el presupuesto, por supuesto, y lo tendrán, y espero que lo tengan con el suficiente tiempo para que lo puedan estudiar de sobra. De hecho, es nuestra idea. Pero quiero decir con esto que cuando hacemos este tipo de actuaciones, lo intentamos hacer con la mayor seguridad jurídica posible y con todas las garantías necesarias. Y al final creo que coincidirá conmigo en que más o menos lo hicimos correcto. Y nada más, le agradezco su intervención. Vamos a interrumpir el pleno porque parece que han perdido la conexión. Vamos a tener un receso hasta solucionarlo, por favor.
¿Estamos todos? Sí. Sí. Boris Usue, ¿oís bien? ¿Veis bien? ¿Todo correcto? ¿Vale? Es que en todo momento se escuchaba y se veía bien. Nosotros no hemos tenido ningún problema. Vale. Nos habíamos quedado, estaba interviniendo el señor Zabaleta, no sé si se había terminado. Vale, lo único, me gustaría que se aclarara que la señora Alcorta ha dicho que estamos cobrando de forma ilegal la tasa de basuras en las zonas industriales, que yo creo que no es así, no creo que este ayuntamiento esté cobrando de forma ilegal nada, o si quiere aclararlo. Nire bigarren interbentzioan, igual ilegala ez da, baina, ez nago lako ziur. Baina, ez egokia bai, ze berresten dut. Poligonetan ez dago kontenedoreik, ez dago zaborbilketarik, bai? Joan behar da, auzoetara, bai? Ilegala ez, baina ez egokia guztiz. Era para que quedara claro que aquí no se cobra nada de forma ilegal en este ayuntamiento. Vale, espero que no sea así. Vale, espero que sea así. Ez egokia, bale? Esan nahi nun. Ez, eta gero, Ya está, ¿no? Eta Zabaletari entzuteko bai, badakite, eta eskertzen detela zintzotasuna, badakitelako, zein da oinarrian, espedientea osoik ez aurkezteko arrazoia badakit zein dan, eta eskertzen dut zintzotasuna. Hori, badakit ezagola denboraik, bai? Baina nire kritika politikoa da, hilabete damagu hizketan honen inguruan, bai? Eta guri izan zitzaigun, datu guztik aurkeztuko zizkigutela. Eta ze topatzen geha, prorrogakin eta 3 eguneko epeakin emendakin egiteko. Beraz, hortik handi joa kritika, bai? Eta gero ez, gogoraraztea, berrero diot, lehenengo aldia da, espediente oso bat aurkezten ez dana. Osea, 2010ean, krisi ekonomikoan, hor ere proposamena izoztearen izan zen. Baina, zaborra eta ura justu bakarrik, aldaketa bakarrako izan zen, baina espediente oso aurkeztu zen. Eta proposamena berdina zen. Horretik esaten, ez da, aitzakia da, izoztearena, espediente osoa guztia ez aurkezteko. Eta ez 2010ean, 2016ean, zerga eta tasa asko izozten dira, 2019ean, eta horrek ez du esan nahi gero, horrek ez du, horretan ez zeate oinarritu geho urte horietan espediente osoa ez aurkezteko. Hoi esan nahi nuen, bai? Beste gabe. Vale. Yo lo único lo que quería decirle, de forma personal, como alcalde, recordarle que llevo, no llega a 10 meses en el cargo y que en 10 meses nos hemos dedicado a combatir una pandemia entre todos y sacando todo lo que hemos tenido que trabajar y trabajar incansablemente hasta la extenuación. Y que 10 meses después de tomar mi posesión como alcalde estamos convocando esas mesas, que dice que llevamos 5 años sin convocar. Deme por lo menos el beneficio de la duda y de que sí que estamos trabajando y trabajando con todos ustedes, con todas las formaciones políticas. Por lo menos denme ese beneficio de la duda. Y si no hay más intervenciones, pues pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues con 10 votos a favor y 8 abstenciones, y 7 abstenciones, se aprueba la propuesta. Pues muchísimas gracias a todos.